Gran debate se ha producido por la despenalización del autocultivo de la marihuana y la solicitud de pacientes con enfermedades terminales de utilizar la cannabis como tratamiento paliativo del dolor. Queremos debatir esta noche acerca de los pros y los contra. Para ello nos acompañan el doctor Carlos Ibáñez, psiquiatra, jefe de la Unidad de Adicciones del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y además médico de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y estamos también con el doctor Sergio Sánchez, presidente de la Fundación Latinoamericana Reforma. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches. Partamos por lo más básico. ¿A favor, en contra del uso terapéutico de la marihuana? ¿Por qué, doctor? Mire, el nombre de uso terapéutico inmediatamente lleva a confusión, en el sentido de que se valida inmediatamente como un medicamento probado. Y ahí está el gran problema. La marihuana no tiene evidencias suficientes de su utilidad clínica para ninguna indicación. Hay algunos estudios preliminares que son alentadores, pero en ningún caso son suficientes para poder indicarla, ni para poder decir que esto es un medicamento que debiese incluirse en Chile. Entonces, el estudiar las propiedades terapéuticas de la marihuana es algo muy positivo, pero llegar a decir que esto es un medicamento que tenemos que empezar a utilizar en este momento en Chile es un error. Doctor Sánchez. Bueno, yo difiero. Existen estudios sistemáticos de la literatura médica que muestran que tiene efectivamente una potencia curativa y terapéutica en algunas enfermedades como la esclerosis múltiple, como el dolor crónico también, y otras evidencias que están disponibles también para otras enfermedades. Se está estudiando ahora mismo en el síndrome de Dravet, que esta es la epilepsia refractaria en niños. Y efectivamente, digamos, hay además otros países que cuentan con sus legislaciones un poco más ampliadas, que ya consideran los fármacos canábicos e incluso el cogollo mismo de la planta como una sustancia, digamos, administrable para las personas que están con alguna patología. Carlos, Sergio, uno como ciudadano X, sin tener conocimiento de medicina, resulta súper llamativo que haya dos médicos y que tengan opiniones distintas. Sí. ¿Cómo encauzamos entonces la curiosidad? Y sobre todo porque hay un estigma con lo que llamamos droga, en este caso ilícita, respecto a los daños que pueden provocar, a las adicciones, en fin, y la marihuana está justo en ese sentido. Entonces, ¿cómo encauzamos las opciones si encontramos a dos profesionales que tienen opiniones distintas? Excelente pregunta. Mire, en primer lugar, afortunadamente en medicina la opinión no es muy importante. Afortunadamente en medicina lo que importa es la evidencia. Ya. Y la opinión del doctor es su opinión. Si uno efectivamente va a mirar los tipos de análisis que están publicados, se los puedo dejar acá, los ando trayendo, se los puedo dejar disponible ampliamente a las personas que estén interesadas, y hacen, de alguna manera, se separa la paja del trigo y se ve que efectivamente resulta, se ve que la marihuana no tiene suficiente evidencia. No es una opinión mía. Es lo que está disponible para cualquier persona que sepa buscar en internet y que tenga conocimientos de medicina basada en la evidencia. Ahora, como la mayoría de las personas que nos ven no tienen ese conocimiento, la opinión tiene un valor en segundo lugar. Y quiero ser muy claro, ayer se hizo un seminario muy importante en el que participó la Sociedad Chilena de Anestesiología, la Sociedad de Neurología Psiquiátrica, Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Adultos y Pediátrica, el Colegio Médico, la Asociación de Facultades de Medicina. Se fijan el mundo médico completo. Y no es por desmerecer los conocimientos del doctor Sánchez, pero el presidente de la Asociación Chilena de Anestesiología opina, se fija si estamos hablando de opinión, basado en una evidencia contundente y los años de experiencia, que la marihuana no tiene suficiente evidencia para indicarla en dolor en Chile en este momento, ni en el mundo, y que existen tratamientos mucho más efectivos, más seguros y más baratos. Carlos, y le pregunto a Sergio, Sí. aquí, ¿qué pasa entonces? ¿Esto es una opinión o hay evidencia? Bueno, yo creo que hay suficiente evidencia para decir que existe, digamos, la posibilidad de utilizarla como fármaco. De hecho, como te decía, hay 23 estados de la Unión Americana que me parece que es un país bien serio y que se toma en serio las cosas, que están permitiendo el uso medicinal como te digo, del fármaco, y no solamente del fármaco, sino del cogollo mismo de la planta. Países europeos como Alemania, Holanda, Dinamarca, España, Israel, son todos países serios que me parece que tienen suficiente evidencia. Y yo me explico el fenómeno de la pregunta inicial
como un proceso de ajuste entre el conocimiento de la escolástica médica y lo que está como de vanguardia, los estudios nuevos que van saliendo. Con el doctor participamos de una mesa conjunta en el ISP donde estamos regulando los fármacos canábicos, estamos viendo cuáles son las indicaciones y hemos visto, digamos, que existen por lo menos un par de áreas claras donde se pueden utilizar, que son estas que he dicho, esclerosis múltiple, dolor crónico, pero muchas otras más. Entonces me parece que la posición de las sociedades médicas, del Congreso y eso, pasa también a ser una doxa más, ¿no? Una opinión más. O sea, habría que contrastarla con lo que dice la FDA en Estados Unidos, el Ministerio de Salud israelita, Alemania, etcétera. Entonces, si vamos a ponernos así, digamos, a clasificar por categoría de opinión, no terminamos nunca, porque el conocimiento se construye así. Doctores, y así lo interpreto yo. Me interesa saber en qué nivel de uso y de efectos está la marihuana cuando se usa de manera terapéutica, aunque usted, doctor, no esté de acuerdo con esa nominación. ¿Por sobre o por debajo de los medicamentos que sí están aceptados por todos los médicos? No sé, pienso en lo que se le da a los enfermos de cáncer cuando ya están muy mal, sí. ¿no? Morfina, por ejemplo. Morfina. Claramente por debajo. En el fondo, los pocos estudios positivos que hay, porque existen estudios positivos, eso es importante reconocerlo, existen estudios donde hay resultados positivos, por ejemplo, para manejar el dolor en personas con dolor crónico, ¿ah? Eso hay que reconocerlo, uno no puede desconocerlo y en ese sentido es muy importante que eliminar cualquier tipo de impresión de que los médicos estamos siendo prejuiciosos. No, estamos siendo prejuiciosos y porque es una sustancia ilegal no queremos aceptarla por una cosa simplemente moralista o de prejuicio. No, en el fondo existen estudios positivos, el tema es que no son suficientes y los efectos adversos no existen también y son en el fondo el balance bastante peor que los que tenemos ahora. Ahora, ¿qué cosas me parecen muy importantes nombrar? Primero, que el doctor Sánchez habla de la FDA. La FDA no tiene aprobada la marihuana. Ninguna agencia regulatoria de medicamentos tiene aprobada la marihuana. Pero sí se usa en muchos estados, no sé si en muchos, pero en tiene aprobado el marinol, que es un extracto, tiene aprobado el marinol desde 1985, que es un extracto de la planta. Bueno, pero es un remedio obtenido de la planta, de la marihuana, de la cannabis sativa. Es compleja, se fija, porque en el fondo la marihuana es una planta que tiene muchos compuestos, que es muy difícil de saber qué es lo que realmente se le va a administrar a la persona y por lo tanto es muy difícil hacer estudios bien hechos y lograr resultados más o menos ordenados. Me gustaría responder la pregunta que hizo en relación a los otros estados de Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, en donde existe efectivamente marihuana medicinal autorizada, pasa algo muy particular y yo creo que es algo que nos debiera llamar la atención. ¿Cuántos medicamentos conocen ustedes que se incorporan a un país por ley? No sé, yo manejo la fórmula. ¿Qué quiere que le diga? No manejo la fórmula. No existe eso. No existen. Los medicamentos se introducen en los países por protocolos que aseguran su eficacia y su seguridad. Y esos protocolos los manejan las agencias regulatorias de medicamentos. En el caso de la marihuana, por algún motivo, hay un proyecto de ley y lo que ha pasado, por ejemplo, en Canadá, es que los tribunales le ordenaron al Ministerio de Salud que incorporara la marihuana por un fallo, por un caso que se falló de esa manera. Pero imagínense esto, sí, es sorprendente. La ministra de Salud de Canadá está completamente en desacuerdo del uso medicinal de la marihuana. Dice, nosotros no aprobamos por ningún motivo esto. Sin embargo, tienen la marihuana medicinal en Canadá. ¿Se fijan? Son cosas, en el fondo... Carlos, dígame. Perdón, lo que pasa es que tengo que dar el pase a Sergio para que responda, porque tenemos que cerrar el segmento. No. Usted tiene que ver algo, porque lo negaba el doctor Ibáñez, pero ¿tendrá que ver esto algo con la relación que existe con las drogas, con este tipo de drogas ilícitas, con una cosa más ética, moral o policial? Yo creo que tiene que ver con una concepción de lo que la medicina es, digamos, porque en medicina nada es absoluto, ¿no? En medicina puede que un fármaco le haga a una persona muy bien y a otra persona no le haga nada de bien. Y así tenemos una paciente que los fármacos opiáceos no le calman el dolor y sí los fármacos canábicos. Entonces yo digo, me pongo en el lugar de esa persona y digo, a esa persona, ¿qué solución el Estado le va a dar? Le va a decir, no, porque no hay suficiente evidencia científica, usted no puede consumir cannabis que sí le alivia. O le va a decir, sí, su caso es especial, no entendemos bien cómo ocurre, no hay estudios que expliquen lo que usted tiene, pero sin embargo funciona.
la autorizamos. Entonces la medicina tiene esas complejidades, que no es 100% una ciencia positiva, como nos gustaría a lo mejor que fuese, sino que tiene muchos elementos que la hacen también ser un arte, y así se nos ha enseñado desde siempre. La medicina es ciencia y arte. Sergio, Carlos, muchas gracias. Toda para mucho más. Nos quedamos con hartas preguntas, pero vamos a seguir seguro en la discusión. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Aquí estaremos. Que les vaya bien. Gran debate se ha producido por la despenalización del autocultivo de la marihuana y la solicitud de pacientes con enfermedades terminales de utilizar la cannabis como tratamiento paliativo del dolor. Queremos debatir esta noche acerca de los pros y los contra. Para ello nos acompañan el doctor Carlos Ibáñez, psiquiatra, jefe de la unidad de adicciones del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y además médico de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y estamos también con el doctor Sergio Sánchez, presidente de la Fundación Latinoamericana Reforma. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches. Partamos por lo más básico. ¿A favor, en contra del uso terapéutico de la marihuana? ¿Por qué, doctor? Mire, el nombre de uso terapéutico inmediatamente lleva a confusión, en el sentido de que se va de anestesiología, la Sociedad de Neurología Psiquiátrica, Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Adultos y Pediátrica, el Colegio Médico, la Asociación de Facultades de Medicina, se fijan el mundo médico completo. Y no es por desmerecer los conocimientos del doctor Sánchez, pero el presidente de la Asociación Chilena de Anestesiología opina, se fija si estamos hablando de opinión, basado en una evidencia contundente y los años de experiencia, que la marihuana no tiene suficiente evidencia para indicarle en dolor en Chile en este momento, ni en el mundo, y que existen tratamientos mucho más efectivos, más seguros y más baratos. Carlos, y le pregunto a Sergio, Sí. aquí, ¿qué pasa entonces? ¿Esto es una opinión o hay evidencia? Bueno, yo creo que hay suficiente evidencia para decir que existe, digamos, la posibilidad de utilizarla como Salida inmediatamente como un medicamento probado. Y ahí está el gran problema. La marihuana no tiene evidencias suficientes de su utilidad clínica para ninguna indicación. Hay algunos estudios preliminares que son alentadores, pero en ningún caso son suficientes para poder indicarla, ni para poder decir que esto es un medicamento que debiese incluirse en Chile. Entonces, el estudiar las propiedades terapéuticas de la marihuana es algo muy positivo, pero llegar a decir que esto es un medicamento que tenemos que empezar a utilizar en este momento en Chile es un error. Doctor Sánchez. Bueno, yo difiero. Existen estudios sistemáticos de la literatura médica que muestran que tiene efectivamente una potencia curativa y terapéutica en algunas enfermedades como la esclerosis múltiple, como el dolor crónico también, y otras evidencias que están disponibles. La opinión no es muy importante. Afortunadamente en medicina lo que importa es la evidencia. Ya. Y la opinión del doctor es su opinión. Si uno efectivamente va a mirar los tipos de análisis que están publicados, se los puedo dejar acá, los ando trayendo, se los puedo dejar disponible ampliamente a las personas que estén interesadas, y hacen, de alguna manera, se separa la paja del trigo y se ve que efectivamente resulta, se ve que la marihuana no tiene suficiente evidencia. No es una opinión mía. Es lo que está disponible para cualquier persona que sepa buscar en internet y que tenga conocimientos de medicina basada en la evidencia. Ahora, como la mayoría de las personas que nos ven no tienen ese conocimiento, la opinión tiene un valor en segundo lugar. Y quiero ser muy claro, ayer se hizo un seminario muy importante en el que participó la Sociedad Chilena. También para otras enfermedades. Se está estudiando ahora mismo en el síndrome de Dravet, que esta es la epilepsia refractaria en niños. Y efectivamente, digamos, hay además otros países que cuentan con sus legislaciones un poco más ampliadas, que ya consideran los fármacos canábicos e incluso el cogollo mismo de la planta como una sustancia, digamos, administrable para las personas que están con alguna patología. Carlos, Sergio, uno como ciudadano X, sin tener conocimiento de medicina, resulta súper llamativo que haya dos médicos y que tengan opiniones distintas. Sí. ¿Cómo encauzamos entonces la curiosidad? Y sobre todo porque hay un estigma con lo que llamamos droga, en este caso ilícita, respecto a los daños que pueden provocar, a las adicciones, en fin, y la marihuana está justo en ese sentido. Entonces, ¿cómo encauzamos las opciones si encontramos a dos profesionales que tienen opiniones distintas? Excelente pregunta. Mire, en primer lugar, afortunadamente en medicina